Durante el banquete de Walpurgis en el que Rimuru consumió a Clayman y se consolidó el octagrama de los señores demonio, Rahim, el obispo que acompañaba al rey de Farmas en la guerra contra Tempest, arribó a la sede de la iglesia, dando inicio al arco de la invasión de la Santa Iglesia de Ruberium. Acompáñame en esta serie para saber qué pasará después del banquete de Walpurgis en Tensei Shitara Slime Dataken. Recuerda que estos eventos son narrados desde la perspectiva de la novela web, y llega a tener diferencias importantes con la novela ligera y por lo tanto con el anime. Sin más preámbulo, comenzamos. Hinata Sakaguchi, que se encontraba cerca, fue citada inmediatamente a reunirse con los 7 sabios celestiales que lideraban el imperio bajo las órdenes del emperador, con la noticia de que el dragón de la tormenta Veldora había despertado. Ya con todos reunidos, Rahim, que se encontraba sumamente trastornado e irreconocible, después de haber sufrido incontables tormentos y torturas, se quitó la túnica que llevaba puesta y dejó ver un sinfín de rostros que sobresalían de su cuerpo. Algunos agonizantes, otros que se reían a carcajadas, pero todos ellos aún vivos, moviéndose sobre su cuerpo. Este cuerpo mío es el castigo por haber invocado la ira de un señor demonio. Un señor demonio que nosotros mismos hemos creado. Rahim hablaba por supuesto de Rimuru, ya que la invasión del reino de Farmas había provocado que Rimuru decidiera despertar como un señor demonio y además obtuviera las almas suficientes para lograrlo. Los caballeros templarios temblaban de miedo al escuchar el relato sobre cómo un solo individuo había aniquilado a un ejército de 20.000 soldados por sí solo. Pero la capitana Hinata Sakaguchi analizaba cada parte del relato para tratar de imaginarse qué clase de poder tenía este señor demonio y cómo destruirlo. Después de todo, esto era culpa de Hinata por haber fracasado en asesinar al slime cuando tuvo la oportunidad. Hinata solicitó entonces a los 7 sabios permiso para ir a subyugar al señor demonio y eliminarlo de una vez por todas, y los sabios, escépticos, aceptaron su propuesta. Una unidad de los mejores 100 caballeros templarios, la élite de la humanidad, liderados por Hinata, serían los elegidos para erradicar la amenaza del señor demonio y el dragón de la tormenta Veldora. Sin embargo, no sería tarea sencilla. Un dragón era un ser espiritual de rango especial S, los cuales solo había 3 en el mundo. Se le consideraba de ese rango a un ser que no podía ser enfrentado por la humanidad. Y dentro de los señores demonio había por lo menos otros 2 seres así: el emperador de la oscuridad, Kai Crimson, y la tirana de la destrucción, Milim Nava. Con el testimonio de Rahim, podría deducirse que este nuevo señor demonio estaba cerca de ser otro de clase especial S, por lo que no era buena idea establecer un conflicto abierto con él. Y justo cuando Hinata terminaba de explicar su estrategia, escucharon una voz que provenía del cuerpo de Rahim. Era la voz de Rimuru. Antes de que hagan algo, deben saber que este es un mensaje, y aunque hablen, no podré escucharlos. Al oír eso, los soldados que ya estaban en guardia volvieron a envainar sus espadas. Rimuru continuó explicando que ellos habían sido los que comenzaron la pelea y que si aún tenían intenciones de seguir peleando serían aplastados. Les ofreció el perdón a cambio de un tributo o pago por los daños causados a su ciudad, y antes de terminar solicitó la presencia de Hinata, pidiéndole que en caso de que volvieran a enfrentarse, antes de que pelearan, escuchara lo que le tenía que decir. Si después de eso aún quería seguir peleando, no dudaría en acabarla usando todo su poder. Les pidió que pensaran una respuesta y que lo hicieran antes de pasada una semana, que es el tiempo que Rimuru estaría lejos por su participación en el banquete de Walpurgis, y se lo hicieran saber al mensajero Rahim, quien había sido convertido en un no muerto, para que sufriera mientras siguiera con vida, o que de lo contrario acabaran con el mensajero utilizando la skill de Hinata, desintegración, ya que las heridas normales solo alargarían su sufrimiento. Así lo hizo Hinata, y después de desintegrar a Rahim se dirigió a los soldados presentes, declarando
la grandeza de su credo y que no debían doblegarse ante ningún monstruo. Era hora de subyugar al señor demonio Rimuru. Unos días más tarde, mientras se preparaban para llevar la batalla al bosque de Yura, donde se encontraba la ciudad de los monstruos Tempest, Hinata convocó a los sabios celestiales. Estos se reunieron y le preguntaron cuál era el motivo de su llamado. Hinata solicitó a los sabios que le permitieran utilizar el arma espiritual. Todos ellos se encontraban muy inseguros respecto a la decisión de Hinata de marchar contra Tempest, ya que con la aparición del dragón de la tormenta era prácticamente imposible para ellos ganar. Sin embargo, con el arma espiritual había una posibilidad. Esta arma había sido diseñada para dañar el cuerpo espiritual de cualquier monstruo. Desde que el antiguo héroe lograra sellar a Veldora, el arma había sido mejorada y encantada a través de las épocas para que, llegado el momento, pudiera hacer frente a otra catástrofe. Y ese momento había llegado. Los sabios autorizaron a Hinata utilizar el arma espiritual, y ella, además, convocó a su propia armadura. Y es que la razón por la que Hinata usualmente no llevaba una armadura puesta era porque en realidad siempre la llevaba consigo, la Holy Mail. Era una armadura que se materializaba utilizando la energía espiritual, por lo que podía aparecer y desaparecer según la voluntad de su portador. Hinata, con el arma espiritual y la armadura santa, era la representación del héroe de la humanidad en su generación. Como se lo había dicho su maestra Shizu, un héroe es aquel que lucha con un espíritu imbatible y con una fuerza incomparable, y cuya voluntad es capaz de cumplir cualquier deseo. Y en esta época, Hinata era ese héroe. Y así, armada con las más poderosas reliquias del imperio y cargando las esperanzas de los fieles de la Santa Iglesia de Ruberium y de la humanidad, Hinata se dispuso a dirigir su ejército en la batalla. Pero los sabios se burlaban a sus espaldas. Para ellos, Hinata solo era una niña, incapaz e inepta, que no le llegaba ni a los talones al último héroe, y era cuestión de tiempo para que fuera derrotada. Para ellos, no había ninguna oportunidad de que Hinata pudiera cumplir la hazaña que se propuso, pero aún así la dejaron ir a encontrar su propia muerte, ya que no puede haber dos héroes al mismo tiempo, y si la única forma de que apareciera un héroe capaz era que el héroe actual muriera, esta era la mejor opción. Si ella ganaba, no habría ningún problema, pero si perdía, la culparían a ella y se disculparían con el señor demonio. Al fin y al cabo, la autoridad de Hinata estaba por encima de todos, a excepción de ellos mismos, y el emperador. Podía fácilmente dirigir al ejército sin la aprobación de nadie, y no habría forma de comprobar lo contrario. Mientras tanto, en Tempest, Rimuru, gracias a la información reunida por Saohei, se dio cuenta de que Hinata había partido con un ejército pequeño en dirección a su ciudad, y comenzó a hacer sus propios planes. Cuando él había llegado a ese mundo, ya era un adulto, mientras que Hinata llegó a los 15 años. Esto hizo que Rimuru se cuestionara si Hinata tenía el juicio de una persona adulta normal, ya que no le parecía cuerda la decisión de oponerse a Tempest. Pero esos pensamientos no tenían ningún sentido en ese momento. Rimuru procedió a informar a sus ejecutivos el plan de batalla. Gerudo se encargaría de ser la primera línea de defensa, ya que su unidad era la más resistente. Ellos formarían una barrera que impediría el avance de los enemigos. Shion y sus Yomigaeri entablarían el combate directo. Incluso si los templarios eran más fuertes que ellos, no habría problema, ya que los Yomigaeri eran inmortales. Entonces Gopta dirigiría a los jinetes Goblin en oleadas para interrumpir las acciones del enemigo. Si alguno de ellos se encontraba en problemas, la unidad aérea de Gabil se encargaría de sacarlos, rescatando a cualquiera de ellos. El comandante de la batalla sería Benimaru, y él tomaría las decisiones de combate, mientras que Diablo actuaría como una fuerza de reacción. Si aparecía algún enemigo muy poderoso, Diablo entablaría combate 1 contra 1 con él. Entonces se presentó el mayor problema de todos. En esta batalla, ¿era correcto matar a los caballeros? Rimuru pensó que si aniquilaba a los templarios, la humanidad perdería todas sus defensas
y caería víctima de los monstruos que rodeaban las ciudades humanas. Después de todo, los templarios eran los encargados de proteger las ciudades humanas de estas amenazas, y ahora que él había formado un país de monstruos, también era su responsabilidad lo que los monstruos hicieran a los humanos. Entonces lo decidió. Ganaría esta batalla sin una sola baja de ningún bando. No moriría ningún caballero y tampoco ningún habitante de Tempest. Pero para que esta estrategia funcionara, Rimuru tendría la tarea de someter a Hinata para que los templarios perdieran la voluntad de pelear, ya que de lo contrario, ellos lucharían hasta la muerte. Entonces el plan fue completado. Mientras se desarrollaba la batalla, Rimuru atraería a Hinata a una ubicación donde pudieran enfrentarse uno contra uno y la vencería. El otro fallo en este plan era lo que pasaría si el enemigo era más fuerte de lo esperado o si Hinata mataba a Rimuru. En todo caso, el arma más peligrosa de los templarios era la barrera sagrada. Si lograban erigirla durante el combate, era su derrota. Y para eso Rimuru preparó unos dispositivos diseñados para anular una porción de dicha barrera y poder teletransportar a todos sus aliados a la ciudad para reagruparse. Si ellos comenzaban a perder, Benimaru daría la orden de retirada, y si Hinata mataba a Rimuru, Veldora se enfrentaría a ella. De esta manera se establecieron las condiciones de la victoria, una guerra donde nadie moriría. Por el lado de Hinata, ella creía que su presencia no había sido descubierta, ya que utilizaron puntos de teletransportación instalados en lugares ocultos del Imperio de Ruberium y en el Reino de Farmas. Ellos atacarían mientras Tempest seguía esperando una respuesta por parte de la iglesia. La estrategia era la siguiente. De los 100 guerreros con los que contaba, 15 de ellos poseían el rango de capitán, y cada uno de ellos luchaba por el título de el caballero más fuerte. Estos, acompañados de sus 2 vicecapitanes, eran las unidades más fuertes de su ejército. Pero además, cada uno de estos soldados tenía una fuerza equivalente a la de 1000 soldados comunes. Hinata, que siempre había confiado en su fuerza, no se tomó las cosas a la ligera y desplegó su plan de batalla. Había que crear 5 unidades de 8 soldados, formadas por un capitán, 2 vicecapitanes y 5 soldados, las cuales se dispersarían para formar una barrera sagrada con la forma de un pentágono. Si alguna de estas unidades era eliminada, la barrera perdería su tamaño, pero esta figura les daría un par de oportunidades más. Primero como un pentágono, después como un cuadrilátero y finalmente como un triángulo. Así que no caería rápidamente. Las 60 unidades restantes se encargarían de atraer el ejército enemigo a la barrera, y ya estando dentro, la batalla se volcaría a su favor. Si el enemigo resultara ser más fuerte de lo previsto, tenían la orden de proteger sus vidas antes que nada. Si era necesario abandonar la barrera para apoyar a un aliado, tenían permiso de hacerlo. Lo más importante era sobrevivir hasta que Hinata tomara la vida del señor demonio. Entonces, con sus órdenes recibidas y las estrategias claras, pasaron 2 semanas, y ya listos para el combate, Hinata dio la orden, lanzando una gigante bola de fuego que marcó el inicio de la batalla. Y hasta aquí terminamos con la primera parte de este arco. Si quieres saber el resultado de esta batalla y del segundo duelo de Rimuru con Hinata Sakaguchi, acompáñame en la parte 2. Si el video te gustó, no olvides regalarme un like y tu suscripción al canal. Activa la campanita para enterarte de cada nueva publicación. Estaré publicando videos 2 a 3 veces por semana. Muchas gracias y hasta la próxima.